Quiero aprovechar para presentar a Jay y a Natalia, quienes están trabajando con la tertulia con la intención de mejorar todo lo que tiene que ver con comunicaciones, lo que quiere decir que las tertulias están quedando muy bien grabadas y las podemos ver y podemos seguir lo que estamos haciendo en la tertulia tanto de arte como de literatura. Entonces, pues Jay, gracias, y Natalia también bienvenida por apoyarnos con esto. Bueno, me siento como cuando empezamos las tertulias, así era, 20, 25 amigos sentados alrededor, así nació este proyecto que ya lleva 26 años sin fallar un martes, todos los primeros martes de cada mes con literatura y todos los terceros martes de mes en arte. Me siento muy contenta y agradecida de tener hoy en esta casa al maestro Carlos Salas, que desde ya nos habita con su obra. Hemos sido cercanos a su obra, la familia, te queremos muchísimo, Carlos. Desde hace muchos años nos conocemos. Tuve el privilegio de visitar su estudio de la mano de Juan David y quedé sorprendida con su obra. Es un arquitecto que ustedes no se lo alcanzan a imaginar, una casa con la que todos soñamos en las afueras de La Calera, pero de una belleza y de un gusto, Carlos. Gracias por esa acogida. Estuvimos allá, hicimos un tour con un grupo, con un amigo diplomático que vino y quería estar y ver su obra. Entonces, pues me alegra muchísimo que lo hayamos logrado y que te tengamos hoy aquí. Carlos es uno de los exponentes más importantes del arte abstracto en el país. Desde sus inicios, su trabajo ha estado centrado en la abstracción pura. A lo largo de los años ha desarrollado un estilo único y profundamente personal que se ha convertido en una característica distintiva de su producción artística. En cada una de sus obras plasma la emotividad que da origen a la creación, logrando transmitir una intensidad emocional que define su lenguaje visual. Juan David Zuluaga es director de la Galería de Arte Paradigma, doctor en Filosofía de la Universidad de Granada. Realizó una investigación predoctoral en la Universidad de la Sorbona y es columnista y crítico de arte en el diario El Espectador y ha publicado numerosos artículos académicos y culturales. Además, es autor del libro Maquiavelo y la ciencia del poder. Entonces, Juan David, pues ha sido también una alegría. Juan David está coordinando esta tertulia de arte, ya llevamos ¿qué? Como un año. Y los invito a que lean sus columnas en El Espectador, vale la pena. Y también es un experto en literatura y en filosofía. Entonces, pues gracias por acompañarnos y por estar apoyando esta tertulia. Como siempre, le doy la bienvenida a las personas que asisten por primera vez a la tertulia. Entonces, paso el micrófono. Yo creo que por primera vez te tenemos a ti. Gracias, Gloria, por esta invitación. Me presento, yo me llamo Patricia Arango, soy artista también. He vivido en muchos países, México, en el Perú. He tenido la fortuna de haber vivido en otros países que me han creado unos universos que me han alimentado, y tuve la fortuna de encontrarme con Gloria hace poco, aunque ya tenía referencia de estas tertulias, y me siento muy agradecida de estar aquí en compañía de ustedes, conocer otros artistas y conocer su obra, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues Carlos, es un honor tenerte, ¿no? Siempre estar acompañado de ustedes. Buenas noches, soy Carlos Blanco, perdón. Pues yo he sido de las tertulias hace muchos años. En este momento estoy ausente del país, pues estoy aquí en un momento pasando una temporada aquí en Colombia, que hace falta siempre en nuestro país. Y siempre he agradecido a Gloria, a Jaime
y a todo su equipo pues estar aquí, porque yo pienso que lo que atrae al maestro Carlos Salas es su obra, y conocerlos a ustedes me parece importantísimo. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? Soy Simón Barrios Larsen, estudio Historia del Arte. Muy emocionado de estar acá, me hablaron maravillas, entonces la ilusión amerita venir. Fue invitación de Cira, que creo que ya lleva viniendo varios años. Entonces, pues vamos a ver cómo surge todo con mucho entusiasmo e ilusión. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, por asistir a la tertulia de arte. Sabemos que el clima no invita y no acompaña, pero bueno, agradecemos el esfuerzo y la valentía de haber salido de la cama en esta noche lluviosa para venir a hablar de arte. Como siempre, agradecemos la generosidad de Gloria Luz y de Lucho por abrir las puertas de su casa para hablar de arte, de literatura, de poesía, un espacio que siempre será muy valioso en cualquier sociedad, pero bueno, quizá más en una sociedad como la nuestra. Esta es la última tertulia del año. Hemos tenido nombres espléndidos este año. En lo particular, yo he tenido la ocasión y la dicha de conversar con el maestro Miguel Ángel Rojas, con Santiago Cárdenas, con Miller Lagos. Y bueno, hoy el maestro Carlos Salas muy generosamente aceptó la invitación para hablar de arte. Nos conocemos desde hace unos años y desde hace unos años venimos trabajando en distintos proyectos artísticos, museográficos, curatoriales, de historia del arte. Estamos escribiendo un libro en conjunto, en fin. Soy un gran admirador de la obra del maestro Carlos Salas. No sé si un estudioso, bueno, esto ya lo dirá él, pero soy un gran admirador del trabajo de Carlos Salas. A mi juicio, uno de los pintores más importantes que tiene hoy Colombia, y sin duda uno de los grandes exponentes que tiene la abstracción, uno de los grandes exponentes de la historia del arte en Colombia, del arte abstracto. De manera que para mí es un gran placer, como siempre, hablar con el maestro. Conversamos mucho, nos carteamos bastante a propósito de este libro que venimos trabajando desde hace unos años. Así que bueno, estoy muy complacido. Como decía, esta es la última tertulia del año, pero bueno, aprovecho para decir que las tertulias continúan. La próxima semana se cierran las tertulias con una tertulia de literatura en la residencia de la embajadora de Suecia, y la primera del año, y me permito hacer estas acotaciones porque bueno, yo coordino, además de hablar hoy con el maestro Carlos Salas, coordino las tertulias de arte. Entonces la primera del año, en febrero del año que viene, será con Claudia Jaquim. Ella todavía no sabe, pero bueno, la estamos notificando muy amablemente, si su agenda lo permite. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de arte, del universo abstracto, del universo artístico del maestro Carlos Salas. Para ubicarlo un poquito, hace parte de la generación de Nadine Ospina, de Óscar Muñoz, de Carlos Jacanamijoy, es decir, toda esta generación tan virtuosa que vino después de la generación de Beatriz González, de Miguel Ángel Rojas, de Luis Caballero, que es quizá una generación intermedia, intermedia entre esta generación tan recordada que es la de Fernando Botero, David Mansur, Alejandro Obregón, Guillermo Wiedemann, etcétera, etcétera, etcétera. El maestro Carlos Salas es arquitecto de formación,
estudió en la Universidad de los Andes y terminados sus estudios en arquitectura, estuvo trabajando como arquitecto unos meses y a los meses viaja a París, en donde realiza sus estudios de magíster en la Escuela de Bellas Artes de París. Desde muy temprano comenzó a trabajar en el mundo de la abstracción. Él no quería hablar hoy del arte abstracto, de manera que vamos a comenzar por otros temas. Y para entrar en materia, yo quisiera que comenzáramos hablando de una categoría que al maestro Salas y a mí nos interesa mucho, que es el concepto o el trasfondo. Cada obra tiene un concepto. En su caso particular, en su universo artístico, ¿cómo surge, cómo se forja el concepto para la realización de una obra? Buenas noches, muy agradecido con su asistencia. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, sentía que había un poquito de eco en el de Juan David. Bueno, yo estaba trabajando estos días, hace poco me iban a hacer una entrevista para Quién y Qué, el medio digital que da unos premios de periodismo digital, y me pidieron hace unos años, Adriana me pidió que le diseñara la estatuilla del premio. Entonces tenían una filmación mía de hace unos años y querían renovarla, y llegaron unos jóvenes a hacerme una entrevista y me hicieron unas preguntas que me ponían un poquito nervioso. Entonces me puse a trabajar en el tema y yo dije, no me voy a dejar corchar de nuevo. Ya Juan David me corchó con esta pregunta porque no la tengo en mi lista, porque a veces uno no tiene respuesta. Entonces, ¿cómo era tu pregunta? ¿Cómo se forja el concepto, el trasfondo de la obra? Pucha, me va a tocar dedicarle unos días a trabajarla. Bueno, esta, ¿no tienes sino esta foto? Tenemos esta foto que ustedes ven en pantalla, es la instalación, ya vamos a hablar de esta obra, pero bueno, esta foto es la instalación de El Retorno de la Bachué. Es una instalación que hizo el maestro para un proyecto que llevamos a la Galería Saatchi, a la Saatchi Gallery de Londres. No se llama El Retorno de la Bachué, originalmente se llamó así porque era un proyecto para un salón nacional. Aquí cuando se hizo ese trabajo, que correspondió también con la época de la pandemia y por eso se aplazó, entonces trabajé más en el proyecto, se llamaba Calco. Y sí es una obra conceptual. Que maneja los paradigmas del arte contemporáneo y se contrapone a la Bachué original, que es una obra moderna de comienzos del siglo XX, que recientemente fue adquirida por una colección muy importante de Argentina y que estuvo en mi Galería Mundo, y ahí la compró un coleccionista colombiano que terminó vendiéndola a esta colección de Buenos Aires, creando cierta indisposición dentro del medio artístico porque consideraban que esta pieza debía ser la original, que es en granito belga, debía ser patrimonio… Granito checoslovaco. Checoslovaco, que debería ser patrimonio artístico de la nación, pues por conceptos extrañísimos. Es una pieza muy particular y el lado del calco llevó a una parte conceptual que estaba muy ligada a su lado oscuro. Yo creo que esta pieza tiene un lado claro, que es el que manejaron con la pieza original, y a raíz de que yo hice este calco en bronce apareció un lado oscuro que desenvolvió un poco de historia con la Bachué. Entonces, si uno ve los relatos que hay, que salieron ahora a raíz de la venta de la obra y de que estuvo en la Bienal de Venecia, especialmente de la Bienal de Venecia, después se descubrió que había sido vendida, tiene un relato oficial que está en Wikipedia, que está en distintas narraciones de críticos y de historiadores, y también en un libro que sacaron sobre esto el coleccionista, porque esto desembocó en muchas cosas. Ese relato está lleno de falsedades, como generalmente ocurre con estos relatos
cada cual acomoda su narrativa a eso. Y el mío, mi relato, está lleno de verdades muy desagradables, digamos, con respecto a la obra. Que todo surgió a partir de que un artista al que invité a hacer una… yo cuando hacía exposiciones de este tipo históricas en Mundo hacía conferencias, invitaba a varias personas a hacer conferencias, entonces ya había hablado Álvaro Medina, había hablado Padilla, Cristian Padilla, había hablado este otro, bueno, varios historiadores y críticos de arte, y yo invité a un pintor figurativo que maneja el Museo de Arte del Tolima, cuya colección es de él y la tienen como dato con el museo, y es toda de comienzos del siglo XX de arte colombiano, una colección espléndida que tienen ahí. Y él llegó con un folletico de los que vendían en la calle sobre masonería. Hijo, ustedes no se han dado cuenta que la Bachué está llena de símbolos masónicos. Entonces ahí abrió un quiebre, se dio un quiebre. Además que ese quiebre existía en la misma pieza, porque la pieza apareció rota en este sentido, en diagonal, a la altura del ombligo. Eso también me dio a mí para especular sobre ese tipo de ruptura. Cuando se iba a hacer esta exposición en Londres, bueno, la historia es la siguiente, la voy a relatar porque tiene antecedentes. José Darío Gutiérrez, que fue el coleccionista que compró la pieza y que algunos de ustedes la fueron a ver, donde estaba en su apartamento, en su bonito apartamento cerca al Club del Nogal. Él era muy cercano al dueño a uno de los del Éxito, del almacén del Éxito. Iban a hacer un libro y decidió hacer una recopilación de entrevistas con distintos protagonistas de la escena artística desde el lado crítico de los últimos 10 años, y me entrevistó a mí, y el tema principal de esa entrevista fue la Bachué. Entonces Juan David y Carlos, que eran los socios que estaban invitados a participar en la Feria de Arte en la Galería Sachi, me habían invitado a mí para hacer esto, y un día fueron muy misteriosos. Yo tenía la Bachué puesta en la terraza de mi casa, que el paisaje es espléndido, es un paisaje muisca, tiene un cerro que yo considero que es una pirámide artificial, y me acuerdo que Patricia Patarroyo, la hermana del doctor Patarroyo, dijo que ella es muy aficionada a la cultura muisca, dijo: este es el lugar ideal para esta pieza. La pieza estaba ahí tranquila, nadie la molestaba, estaba muy tranquila, y llegaron ellos a traer problemas. Entonces, que por qué se hicieron los locos, me hicieron relatar la cosa de la Bachué, me dijeron: ¿y por qué no la llevamos a Londres? Entonces dije: ve, mi charla los convenció de llevarla. No, ellos ya habían leído el libro que se llamaba Conversaciones con el Fantasma, un libro así de gordo, que me acuerdo que me preguntó el que restauró la Bachué, que era el restaurador mexicano, en una reunión donde Dalita Navarro me preguntó si yo había leído el libro. Y dijo: no me lo han regalado. Dije: yo te lo voy a regalar, el libro donde yo participaba. Ellos lo habían leído y ya llevaban como la idea de que se llevara esa pieza a Londres. Entonces, ¿qué se iba a hacer para que esa pieza se llevara a Londres? Entonces era trabajar un proyecto alrededor de ella, que fue lo que se emprendió en ese momento, porque yo dije: está tentadora la cuestión, pero yo ¿con qué reemplazo esta Bachué acá? O sea, yo ya la necesitaba, ya estaba instalada en su lugar y todo. Entonces decidí, bueno, trabajarla, y en lugar de la Bachué coloqué una piedra llena de huecos, muy especial, que un filósofo belga que me estuvo visitando la semana pasada dijo que esa piedra era mucho más bella que la Bachué, con lo cual yo estoy de acuerdo. Coincido cuando veo el lado feo de la Bachué, cuando le veo el lado bonito, no coincido tanto con él, pero la pieza sí tiene eso. Yo le comenté, él la vio y dijo: yo no puedo ver esto me fastidia totalmente. Y era que él había vivido en la India, y ese tipo de figuración le parecía casi repulsiva. Y yo le dije: sí, yo viví esa misma experiencia, porque yo en la Casa de la Calera la había visto para este proyecto,
hice una atrapaestrellas con mallas y la puse en la mitad, que ella surgía hacia el cielo y no de la fuente original. Y entonces yo ahí dije, esta Bachué es diabólica, tiene un lado muy feo. Escribí un artículo haciendo una comparación con la personaje de Quinto Elemento, la mujer que tiene el cucurucho que canta espectacular, haciendo esa alusión a ese tipo de imagen, porque y empecé a tener también como esa cuestión de una presencia maligna, como que había que exorcizarla de alguna forma. Ahora que estaba, les recomiendo mucho un podcast que se llama Grandes Infelices, de un escritor español que trata de los escritores que han vivido vidas desgraciadas. Entre esos le dedica un capítulo a Shirley Jackson, la escritora de La Casa de Notting Hill, que es una casa de terror, es la mejor escritora de terror americana según algunos críticos. Y entonces tenía esa cosa de la presencia de la pieza. Y ya cuando se iba a llevar la Bachué a Londres, yo decidí, durante 26 semanas escribí para Quién y Qué un artículo semanal sobre la Bachué, con distintos temas, y se iba a hacer un libro, y yo trasladé la pieza en bronce en distintos espacios de la casa, y con un viejo Huawei, el teléfono que tenía, acabamos de pasar la pandemia, yo no tenía plata, y quería un Huawei nuevo y costaba 10 millones, yo dije, yo limpio este porque de tanta pintura trabajando estaba sucia, con eso lo limpié y dije, este es el ideal porque quedan como fotos de viaje antiguas, fotos de mala calidad. Y con eso se armó el libro que iba a ir a Londres, y también lo que iba a acompañar la Bachué, estas piezas de 3 metros por 3 metros que se plegaban, esas pequeñas piezas que las fotografié con Valdivias, que son pequeñas bachués ecuatorianas, que son las pequeñas piezas diosas de la fecundidad en cerámica, que se llaman Valdivias porque es del lugar donde se descubrieron, y se armó el montaje de lo que era esto, que se hizo originalmente en mi taller de Bogotá y que de ahí se embaló y se llevó a Londres. Cuando íbamos a ir a Londres, fuimos a sacar la visa que vale como $1.000.000 y nos dijeron no pueden viajar porque hay 5 países que no pueden ir a Londres por la pandemia, que son Haití, Venezuela, otros 2 terribles así, y Colombia. Entonces dije, bueno, nos querían bloquear aquí y nos bloquearon y no pudimos ir era como para haber cancelado la exposición. Se hizo todo el esfuerzo, se hizo todo el trabajo, se llevó allá, estuvo espléndidamente montada, eso sí, mandaron unos videos con críticos de cine, de arte que hablaban muy bien de la pieza y fue pues un éxito en su presentación. Tanto pues, así que eso tenía cierta alusión de pronto al arte conceptual, y enfrente de esto había unas piezas de Damien Hirst, enfrente de esta pieza. Me mandaron un video de todo el recorrido desde la casa hasta que llegan a la Bachué, y además nos cedieron un espacio arriba donde se pasaban videos de la Bachué. Yo lo que había decidido era enviarle cartas a Rómulo Rosso desde Bogotá y que se transmitieran en directo allá mis cortas cartas a Rómulo Rosso sobre la Bachué, que hace esta pieza acá y todo eso. Esas cosas se montaron en YouTube y estuvieron ahí, o sea, la pieza empezaba a acumular historia, que empezaba a acumular cosas, y después explotó la cosa este año con la llegada a la Bienal de Venecia, y cuando empezaron a hacerle entrevistas a los coleccionistas, yo le dije a Diego Guerrero del periódico Arteria que yo tenía mi versión, entonces me hizo una entrevista larga ahí en la cual yo contaba todo lo que en cierta forma les he resumido acá y qué es lo que hace apasionante esa pieza, y que también para mí dentro de los paradigmas del arte contemporáneo, que Carlos Blanco la conoce muy bien, Claudia también, que son tan distintos a los paradigmas del arte moderno, esta pieza entraría dentro de eso. Entonces para mí, en una forma un poco inmodesta o muy modesta de mi parte, que Álvaro Medina decía que la Bachué original era la mejor obra de primera mitad del siglo XX en Colombia, y digo que esta es la mejor obra de la primera mitad del siglo XXI conceptual en Colombia. Pues en opinión de la directora de la feria que se realizó en la Saatchi Gallery,
aunque como decía Carlos Salas, había unas obras espléndidas, incluyendo Damien Hirst. En opinión de ella, de la directora, la instalación de Lavachué, o del retorno de Lavachué, fue lo mejor de la feria. Calco, sí. Lo que pasa es que yo, ahorita vamos a hablar del calco y de por qué. Sí, pero ahora te hablo del retorno. Claro, es que el retorno, ¿cuál es el retorno de Lavachué? El retorno es que la pieza en su instalación original se hizo para la Feria Universal en Sevilla del año 1928-1929, y tras una serie de peripecias y un periplo muy largo del cual ya nos va a hablar el maestro Carlos Salas, la pieza se encontró en Colombia, llegó a la colección de José Ariel Gutiérrez. El calco ya también nos va a contar un poquito por qué se hizo el calco, pero bueno, estaba el calco en la casa del maestro Carlos Salas y la pieza retorna a Europa. Por eso hablo yo del retorno de Lavachué. Sí, pero el primer retorno que tuvo fue muy curioso. Cuando hice la fundición del bronce, que iba a ir a Barranquilla, al Salón Nacional, como un regreso, porque la pieza estuvo perdida muchos años, décadas supuestamente, y apareció en Barranquilla, cerca de la casa donde nació Álvaro Medina, coincidencialmente. A todo esto del relato oficial de Lavachué hay que ponerle comillas porque es muy dudoso, muchos asuntos ahí son muy dudosos. Llega, entonces, yo tenía la Galería Mundo que quedaba en las Torres del Parque y había una fuente muy bella vinculaba la parte exterior de la quinta hacia el interior de la fuente. Y ahí coloqué Lavachué y llamamos con mi equipo a los aterciopelados a que le hicieran un ritual. Entonces fueron allá y cantaron, tocaron flauta y todo, regresó Lavachué. No fue la cantante, pero fue el esposo y los otros. Y Chucu retornó a Lavachué, entonces mi idea era llevarla por todas las lugares sagrados de los muiscas, a hacer un recorrido, y contraté una camioneta con un coso atrás donde Lavachué iba a la vista para que todo el mundo la viera, para que fuera recorriendo, hiciera los recorridos y la gente la viera. Pero Lavachué tiene esa capacidad de camuflarse muy curiosa, o sea, la gente ni la veía, ¿no? Y arrancando de ahí, después del ritual, porque para los aterciopelados no era la escultura de Rosso, era que había retornado la diosa muisca. Arrancamos y ya subiendo a la circunvalar empezó a llover y no paró de llover. Fue la emergencia invernal tan mal manejada por el gobierno de ese momento, ese mediocre gobierno espantoso, y no paró de llover. La idea era llevarla por el río Magdalena hasta Barranquilla, mi idea porque era el principio del agua y todas esas cosas, y que se volvió imposible. Entonces me dijeron, eso es imposible, entonces llegó en avión de nuevo a Barranquilla, la colocaron en el Museo del Caribe, el de este arquitecto de apellido italiano, Massanti, y cuando fuimos a verla dentro de los recorridos del salón, el bus no podía ir, íbamos en un bus, porque los arroyos no dejaban pasar. Entonces nos tocó devolvernos. Al otro día yo fui a ver, Lavachué la habían puesto en una plaza y estaba hasta acá de agua. Entonces, ¿qué pasó? Se va a Londres, Lavachué se queda estancada ya un poco de años en una bodega. Llego yo de Marruecos, que tuve un viaje reciente, y Juan David me tenía la sorpresa de que me había llegado Lavachué. La destapé, estaba perfecta. La instalé en las terrazas, no en la original porque ya la piedra ahí ya nadie la mueve, sino en otra terraza de la casa, porque la casa tiene muchas terrazas, y empezó a llover. Llevaba 2 meses sin llover en La Calera. La gente estaba desesperada, rezando, haciendo misas y todo, y se les fue la mano. Rezaron mucho y miren las consecuencias. Entonces llegó y estaba Lavachué ahí y empezó a llover, culpa de Lavachué. Pero te contesté la pregunta. Todavía no, pero luego vamos a volver a esa pregunta. Vamos a cerrar con esa pregunta. Si no me equivoco, su interés por Lavachué comenzó cuando se propuso usted hacer una exposición de la obra de Rómulo Rosso para la Galería Mundo. Fue ahí cuando comienza usted a investigar la obra de Rosso y Lavachué de Rómulo Rosso.
No, lo que pasa es que, y Claudia lo sabe, como se dan las cosas en el mundo era por coincidencia. Si yo lo hago racionalmente, pues arranco con Botero y no termino con Botero. Arranco con Beatriz González y no con Ana Mercedes Hoyos, y soy un poquito más racional. O cosas así, pero no, era porque había encuentros, y tanto así que uno que hice de parejas de artistas llamada Encuentros y Desencuentros, que la portada era Juan Cárdenas y su esposa. Bueno, fue una historia muy curiosa, pero no estamos hablando de eso. ¿Qué me preguntaste? El interés por la Bachué. Ya. Yo no tenía ningún interés. Yo la había visto en el Museo de Arte Moderno cuando Álvaro Medina tuvo una estadía corta como curador, porque después lo acusaron de haber certificado un Obregón falso. Una cosa horrible ahí que le pasó. Y él alcanzó a hacer la exposición esa y también mi exposición de la retrospectiva en el año 99. Hizo la exposición que llamaban El umbral de la modernidad y trajo a la Bachué como figura principal de la exposición, y la tuvo que buscar en Sevilla, en Mérida, en París, y la terminó encontrando el equipo de curaduría del museo con Ana María Lozano en Barranquilla, donde mucha gente sabía que estaba ahí, porque hasta un artista de Barranquilla me dijo que la tenían puesta en un anticuario en la calle a la venta, como poner cualquier cosa a la venta. Eso tiene de curioso la pieza, cortada por la mitad, masónica, con historias muy raras, cómo desaparece la fuente de Sevilla, si es la fuerza principal. Para mí que se la robaron, no hay otra explicación. O sea, es una pieza robada la que compró Constantini, grave. No sé, esa especulación. La pieza en el 29. Son verdades especulativas. La pieza del 29, es decir, la original de Rosso, se emplaza en el Pabellón de Colombia, que hoy es el Consulado de Colombia en España, en la ciudad de Sevilla, y era la parte central. La fuente. Exacto, estaba en el centro de una fuente, y esa obra del maestro Salas, que está en la fotografía, simula esa fuente original de la pieza, igual que los paneles que acompañan la instalación, estos grandes paneles de 3x3, si ustedes ven, también simula ese movimiento de la fuente. Lo que simulaba acá espacialmente era la firma de Rómulo Rosso, que era una firma masónica, que era, aquí salía aquí la R y esto. Entonces yo le decía lo de arriba y quedaba como un espacio arquitectónico, con esa manía de la arquitectura que tengo yo desde que estudié eso en los Andes hace tantos años, pero era también haciendo alusión a la firma masónica de Rómulo. ¿Pero a ustedes les interesa tanto este tema de Rómulo Rosso y la Bachué? Ya vamos a cambiar. La última pregunta en torno a la Bachué es ¿por qué decide hacer el calco de la obra? ¿Pero alguien tiene una pregunta? ¿Sí les intriga este tema? Esta es en bronce. La pueden ir a visitar en mi casa, están todos invitados. A Claudia la tengo muy invitada hace tiempo, pero no ha ido. Tengo una pieza muy bella de Claudia circular, que uno ve la Bachué a través de la pieza circular. Yo creo que fue porque era masónica y fue una ruptura antimasónica. Porque recientemente una escultura que hizo Rómulo Rosso en México, Rómulo Rosso era masón, un masón, no masón como el de Valencia, no masón. Él, increíble, ¿no?, que ese maldito se llame masón. Bueno, de todas maneras yo creo que la masonería es más fuerte ahora que nunca, está más fuerte que nunca, solo que ha mutado, ¿no? Pero este golpe de Trump es un golpe contra la masonería espectacular. Bueno, de todas maneras, falta es que se muera el Papa Francisco. Qué sacrilegio. Resulta que, ¿qué pasó? ¿Por qué decide hacer el calco de la Bachué? No, cuando se hizo la exposición en Mundo, yo no pensé en la Bachué, yo quería hacer una exposición de la influencia del arte mexicano en el arte colombiano. La portada era un mural de Pedronel Gómez. Y Álvaro Medina me dijo, la Bachué está disponible. Le dije, ¿la hacemos? La saco en portada, le damos la parte más importante de la pieza. Y el texto más importante, que es uno de Cristian Padilla, que acaba de sacar una tesis en la Universidad Nacional sobre, se llamaba El llamado de la tierra, que era un nombre que le tenía Vasconcelos, que era el ministro de Cultura de México en la época, que tenía como función
utilizar la cultura como forma de expansión del comunismo mexicano en América Latina. Entonces tenían todo un programa de eso que era muy importante, pero a mí lo que me motivaba fue haber entrevistado a Zapata Olivella, muy olvidado, viviendo de la caridad que le daba un hotel ahí en la Candelaria, que era el Hotel Dan. Con todos sus libros, tenía una habitación del Hotel Dan, y me contó cómo llegó caminando a México, cómo se encontró con Diego Rivera, cómo a Diego Rivera le dio un somponcio, cómo él lo auxilió y cómo siempre Diego Rivera dijo que él era su salvador, porque era médico, ¿no? Este escritor, Zapata Olivella. Y entonces ahí quedé muy intrigado con eso, y pues todos sabemos que México ha sido influyó mucho en todo el arte de América Latina a comienzos del siglo XX de una manera impresionante, y también el cine mexicano que nos correspondió a nosotros, cuando también todo eso que ocurrió a raíz de la crisis del crash de la bursátil en Estados Unidos, que hizo que Colombia importara pues, más que todo cine mexicano, y se creció mucho el cine mexicano, las rancheras, toda la cultura, bueno, todos sabemos de eso y lo hemos vivido en cierta forma. Eso era lo que me intrigaba. Entonces llega la Bachué, la dueña de la pieza pone exigencias muy grandes para poderla traer. El mejor fotógrafo de Barranquilla le hizo unas fotos extraordinarias, tenía que viajar Jaime Pulido a embalarla, tenía que ser el mejor carpintero de Barranquilla el que le hiciera el huacal, tenía que venir en primera clase en Avianca, y todo se cumplió. Eso costó mucha plata y costó mucho esfuerzo, y yo tenía de comisión un 10% sobre la pieza. O sea, lo que recibió cuando se vendió no alcanzó ni para la tercera parte de los gastos que tuvo, pero yo estaba muy contento porque mi intención era que la pieza la comprara el Banco de la República o el Museo Nacional, y estos no le pararon bolas. Un tipo que hizo recientemente un artículo a raíz de todo esto para El Mal Pensante, entrevistó a mi hermano que trabajaba conmigo, y él le dijo y le pasó una carta donde él le ofrecía al Banco de la República, porque querían también pruebas. Al Banco de la República le ofrecían la Bachué, y la carta de respuesta del Banco de la República diciendo que no estaban interesados. Eso fue antes de la que yo la expusiera al mundo, y ya mi hermano ya no estaba en el mundo cuando expusimos la Bachué. Entonces nadie se interesó, la Bachué había que devolverla, y Ana María Lozano me dijo, ¿por qué no la exponemos no llevamos la exposición al Nogal? Entonces yo dije, claro, maravilloso, con eso de pronto, o sea, es el milagro, y el Banco de la República la compra. Entonces el día de la inauguración estaba la Bachué acá en el centro donde colocaste la pieza ahora de esta muchacha, esta artista, y yo estaba ahí parado al lado de la Bachué, como mirando a la nada, y llegó Vicky Turbay, que era la esposa de José Darío Gutiérrez, y me dice, esto como es chisme puede ser divertido, ¿no? Chismes artísticos, es que el arte está lleno de chismes, que ahora estaba releyendo la biografía de Pollock, es un libro así de grande, a partir de relatos entrevistaron a 300 personas, impresionante. Entonces todo se sabe a raíz de chismes. Entonces llegó ella nunca iba a inauguraciones, y me dijo, se paró al lado mío y me dijo, yo no sé qué hago acá. Y dije, ¿por qué? Dijo, no, porque José Darío viajó y me dijo que viniera a esta exposición, pero tú sabes que a mí me aburren estas exposiciones. Y bueno. Estaba con unas amigas tomándonos unos tragos, y de pronto le dije, me tengo que ir. Y ellas le dijeron, ¿pero cómo? ¿A qué te vas? ¿A una exposición? No, qué aburrida tú, no, yo no sé qué. Sí, me tengo que ir, y aquí estoy. Y bueno. Y entonces me dice, ¿y esto qué es? Pues la Bachué. ¿Y qué es eso? No, una diosa muisca del agua. Ah, del agua. Ah, yo soy de origen libanés y el agua para nosotros es muy importante. Y yo, ¿y qué es esto? No, pues las serpientes, ¿qué tal? Le conté la historia del mito de la Bachué. Esa pieza es mía. Entonces yo llegué a la galería el lunes, porque eso era un viernes. Le dije, ¿José Darío viene ahora con la plata a comprar la Bachué o hay divorcio? Y efectivamente, antes del mediodía había llegado a comprarla, porque si no había divorcio.
y además estaba muy comprable. Entonces la compró y la instaló. Yo le dije cómo instalarla en su casa, que le hiciera una base en granito también, granito falso y todo. Le quedó muy bonita, mirando en el sentido oriente-occidente, norte-sur, perdón, y con un fondo de ventana y todo quedó muy bien. Y de repente a mí se me ocurrió hacerle un calco para un salón nacional, porque me habían invitado a un salón nacional, ya estaba muy encima la cosa y no tenía proyecto. Y llegó Rodrigo Obregón, que era muy amigo de la galería, porque él siempre insistía en que le hiciéramos una reedición a la revista de su papá, que decía que era la mejor publicación que se había hecho de su papá en la historia, como igual dijo Juan Carlos Botero, la revista que hice de Botero, dijo que era la mejor publicación que se había hecho de su papá, de tantas publicaciones que se han hecho de Botero, y que quería hacer una reedición. Yo le dije, los archivos se perdieron, éramos muy desordenados ahí en el mundo, no guardábamos nada. Entonces vio la revista de Lavachué y dijo, ¿qué es esto? Y dije, pues Lavachué. Entonces dijo, pero ¿cómo así? Mira lo que me pasó. Yo vi por la calle stencil de un escultor haciendo una escultura hindú. Y eran unos stencils que a raíz de la exposición yo había mandado a hacer por Bogotá en muros derruidos. Entonces él vio eso y dijo, no, ¿qué es esta vaina? Y se llegó a la casa y estaba su mamá viendo fotos viejas. Y de repente vio esa foto y dijo, pero esto es lo que vi en la calle, ¿qué es esto? Y dijo, no, que a mi papá Rómulo Rosso le regaló esta foto y se la firmó. No puede ser, yo no sé qué, y ahora vengo y me la encuentro acá. Se fue así como enloquecido, como él era muy especial, así. Y yo dije, ya tengo proyecto, voy a hacer un calco de Lavachué. Y era que el día anterior yo había estado en una entrega de premios en la Nacional y estaban los calcos de Miguel Ángel, los esclavos, en el teatro. Y voy a hacerlos como esos. Y Tamara, que trabajaba conmigo, me dice, en Argentina hay un gran museo de calcos. Pues aquí la colección Pisano trajo una colección de calcos espectaculares, que ustedes la pueden ver allá, de pronto la pueden ver, no sé cómo la tendrán ahora, en la Universidad Nacional. Había unos en el teatro, bueno. De todas maneras, llamé a José Darío, estábamos en el restaurante con un artista que me iba a ayudar en ese proyecto, que era muy parecida a Lavachué, este artista. Y era restaurante argentino, y José Darío me dijo, no, estoy cogiendo vuelo para Buenos Aires, hablamos, en principio sí, hablamos cuando regrese, pero me falta el permiso de Vicky. Y cuando llegó me dijo que sí, que me permitían hacer la copia. Cuando llegamos a hacer la copia del apartamento, yo fui con el equipo de fundidores, les dije rápido, por favor, rápido, con mucho. La sacamos al patio, le pusieron toda esa cosa, la piel blanca que se le coloca en resina, se le puso el yeso. Y dije, bueno, ya, primera etapa. Tocaba esperar 10 días y regresar. Los 10 días dije, rápido. Para que fuera. Entonces estaban, como en el cuadro de las meninas, estaban José Darío y Vicky acá haciendo una cara de diablo. Y yo, rápido, hay que sacarle rápido. Entonces cuando le quitan la piel a esa Bachué, yo dije, me estoy llevando el alma de esta pieza. Le estoy arrancando el alma y nos fuimos. Ellos quedaron así como... no sé si se volvió a instalar sí, se volvió a instalar. Esto es muy limpio, o sea, esta resina, al contrario, quita todos los rastros de mugre que había ahí, queda muy limpia, no se mancha como con el yeso. Y cada poro aparece cuando se hace la fundición. Y ya la Bachué había sido restaurada por el restaurador mexicano en San Agustín, ¿cómo se llama? Ahí enfrente del Palacio. Rodolfo, ahí, y que murió en la pandemia. Rodolfo nos recibió ahí todo y eso parecía como para la película de El Código Da Vinci. Yo dije, a lo que le falta de esta pieza para que sea una buena película es un muerto. Después, con tanta historia, apareció una muerta, que fue una pobre muchacha muy bonita que se iba a casar con un yesero que fue con el que primero trabajó Rómulo Rosso, y era Betancourt, se llamaba Rómulo Betancourt. ¿Rómulo? No puede ser Rómulo.
No, Rómulo Betancourt no es el presidente de Venezuela, pero tú sí me confundiste, ¿no? Era Betancourt él, pero el nombre era otro. El tipo era viejo, se cuadró con una mujer muy bonita y la vio hablando con su exnovio. Y de los celos le pegó un tiro. Le pegó un tiro a la muchacha. Eso me lo contó Armando Escobar, que estaba escribiendo una saga de su familia y le apareció esa historia en el camino. Entonces me la contó, y como tantas historias que han aparecido a raíz de la Bachué, que siempre han apareciendo, no es raro que ahora aparezca alguna historia extraña sobre esta, que llama esta pieza tan curiosa, que tiene unos cachos aquí, Ya les vamos a dar la palabra. que parece que irradiaran historias, pero son cachos supuestamente de la máscara muisca, que es lo único muisca que tiene la pieza. Lo demás parece egipcia, parece asiria, parece de muchas partes. ¿Ya contesté? Sí, muchas gracias. ¿De dónde sale la inspiración para la realización de su obra? Ah, no. Entonces, a raíz de esas preguntas, a raíz de las preguntas que me hicieron, una fue esa. Y ya me la habían hecho en una inauguración y yo me quedé paralizado. Dije, ¿yo qué voy a contestar ahí? Entonces yo dije, tengo que contestarla por escrito. Entonces te la voy a contestar porque es importante ser cuidadosos con esto, porque se puede dar para equívocos. Esto, a ver, yo la guardé aquí. Porque es una pregunta bastante perturbadora, incómoda. Yo creo que de pronto a los artistas que hay aquí, también si se la hacen, de pronto les causa molestia. A mí sí, mucha. Entonces ya intenté una respuesta. Dice, ¿qué me inspira cuando pinto? Fue la pregunta. ¿Qué me inspira cuando pinto? Con frecuencia me hacen esta pregunta, pero necesito las gafas compradas en la calle porque compré unas muy elegantes y todo y las dejé en un riad de Marruecos, pero no me servían, me sirven más estas baratas. Con frecuencia me hacen esa pregunta que me pone nervioso porque no recuerdo haber experimentado esa mágica y sobrenatural manifestación. Inspirado. Mientras pinto, ¿será que no soy uno de los elegidos a los que un golpe divino los penetra y los anima a actuar con la confianza de estar inspirados? Seguramente no, y no puedo negar que si fuera tocado por la inspiración se me facilitaría considerablemente el trabajo, que a veces se hace muy arduo y pesado. Pero sí he experimentado una fuerza interior que me ha llevado a enfrentar retos que surgieron de mi imaginación febril. Está el de la noche de insomnio en mi apartamento en Le Marais, en París, a la 1 de la mañana, era la 1 de la mañana, perdón, cuando me levanté de la cama, fui a mi taller y pinté mis primeros cuadros abstractos. ¿Será esto un aceptable ejemplo de haber sido tocado por la inspiración? Tal vez. Otro fue cuando descubrí la frase de Degas, pintar un cuadro es como cometer un asesinato, es preciso tener previstas todas las coartadas. Aunque en ese proyecto mantuve elementos de mi pintura anterior, lo que dominaba era la estrategia de juego implantada ahí, la que sustentaba teóricamente con lo que extraía del libro de Baudrillard sobre la seducción, que se encontraba en consonancia con mi situación emocional que me remontaba a cuando realicé la anfibia ambigüedad del sentimiento, obra que tuvo un largo y doloroso camino. Se trataba de una tela de 12 metros de largo por 1 metro 10 centímetros de ancho, que me dio la oportunidad de meterme de lleno en el campo del sentimiento que ya había desarrollado mi segunda estadía en París. Hay otros momentos inspirados, entre comillas, que podría anotar acá, pero quiero acercarme al presente. La daga clavada fue un momento delirante en mi trayecto pictórico que ha tenido efectos que llegan hasta hoy, originando miles de dibujos que están regados por todo el taller. Mencionando el taller, me viene a la mente el instante de inspiración en el que decidí en líneas generales lo que sería la casa taller en La Calera. Fue de un momento a otro que solucioné un delicado y confuso reto arquitectónico. Antes de continuar, debo admitir mi error de despreciar la pregunta tan recurrente sobre la inspiración, que siempre contestaba con evasivas y hasta con ironía. Claro que he sido tocado por lo que llaman inspiración, no una, sino muchas veces y de manera violenta, pero el viaje reciente a Marruecos puedo ponerlo como un ejemplo de inspiración a pesar de mi resistencia a darle entrada. En su contradictoria y paradójica acción ha abierto un camino que estoy recorriendo. El volver a recorrer los pasos perdidos que quedaron interrumpidos por mi inmersión en la figuración
más imaginativa que real, que alteró un desarrollo importante en mi pintura abstracta, y el ejercicio casi sistemático realizado en Casablanca de estudiar el libro paso a paso, que realicé como parte fundamental de la exposición del mismo nombre del año 2000, han sido una nueva manifestación de la inspiración, entre comillas, convirtiéndose en el hilo que me conduce a la salida del intricado laberinto en el que me encuentro. He trabajado durante este año en la obra de 5 metros de diámetro que me ha sido encargada, lo que me ha llevado por rutas inéditas. Las alteraciones espaciales para darle cabida a una obra de unas dimensiones que no había emprendido hasta ahora, como la construcción de un domo, la reconfiguración de mi taller, la transformación del espacio reservado a una piscina, la fragmentación de la obra, y ahora mi intención de emprender otra de la misma medida en una condición más favorable al haber recuperado parte de la fuerza que había perdido por mi situación de salud. Todo este repaso, que podría alargarse, responde tangencialmente a la pregunta sobre la inspiración, pero no dice nada de dónde surge ni cómo actúa ese fenómeno del que se vanaglorian los artistas. Me trae a la memoria una frase que se me ocurrió hace décadas: el pintor es un idiota iluminado que comete aciertos inesperados. Le he leído la anterior a mi hija y me dijo que no había contestado la pregunta. Me prometo hacer otro intento tratando de encontrar respuesta a la pregunta antes de pasar a otras igual de incómodas. Un idiota iluminado, dice usted. El idiota, del idiotez en griego, es el que habla una lengua particular, es decir, una lengua que no puede comprender ninguno. Desde luego que el tema de la inspiración es un tema que se ha tratado desde antiguo, y una de las respuestas que se encuentran en los diálogos platónicos coincide un poco con lo que usted decía en cierto pasaje del texto que leyó, ser tocado por la inspiración. Bueno, la idea que había en la Grecia clásica de que la inspiración provenía o tenía cierto tinte demoníaco, ¿no? El que estaba preso de esa inspiración era porque había sido tocado por los dioses. El entusiasmo del griego es Dios en nosotros, ¿no? Que arroja un poco de luz sobre esta cuestión tan sutil y tan difícil. ¿Tú has sido tocado por la inspiración? Todavía no, pero pronto. Los artistas. Luz Helena. A mí también me parece muy difícil de contestar esa pregunta, es la inspiración. Y hay otra palabra que es muy frecuente también en el argot, que es plasmar. Siempre me ha parecido que plasmar es una palabra que no significa nada, sino una unión de una cantidad de pasos que significa construir una obra. Y la inspiración es lo mismo. Creo que es una reunión de muchas cosas que lo empujan a uno a querer desarrollar, a querer hacer algo, ¿no? Hago una última, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Hago una última pregunta y les paso el micrófono a ustedes. Toda su producción artística, o la mayor parte de su producción artística, se ha centrado en la pintura. El arte contemporáneo ha seguido otros derroteros y, sin embargo, usted sigue cultivando con pasión y con ahínco la disciplina de la pintura. ¿Por qué? Espera también. Pero cortica, esa es porque esa es la última, está cortitica, no se angustien. Bueno, yo tengo que defenderme, no es que mis preguntas sean tan predecibles, sino que el maestro Carlos Salas me dijo: yo quiero responder estas preguntas. No, esta es la sexta, se salvaron de la segunda versión de la inspiración, de la tercera, la cuarta, la quinta, esta es la sexta. Y le dije a mi hija Ana, la cineasta, me mandó un poco, no, bastante angustiantes. Las voy a contestar todas, porque no me van a volver a rajar. ¿Qué sentido tiene pintar cuando el arte contemporáneo va por otros derroteros? No es raro que se considera la pintura pasada de moda, porque es poco lo que tiene que aportar frente a gestos como los de un banano adherido con cinta a la pared, por poner un ejemplo caricaturesco y nada original de mi parte. Aunque la pintura también ha hecho alardes de originalidad, especialmente durante las vanguardias, dejó de ser el medio para épater le bourgeois. Tuvo su momento con los impresionistas y hasta con los fauvistas y dadaístas, pero ya el cubismo, a pesar de ser más radical, era demasiado esteticista y cerebral como para ofender las buenas costumbres. Hay algo medido en la pintura, algo aristocrático en ella que no permite la vulgaridad cuando se trata de lo que se considera buena pintura, o esa es mi ilusión. Considero pintura una obra de Kiefer.
a pesar de que pues, tiene muy poco de pintura, algunas. Como considero pintura un collage cubista. También considero pintura las abstracciones de Richter, así sean raspados de óleo sobre la superficie. Pero no considero pintura las telas de Kunz, mandadas a pintar en las que aparece con la chicholina, ni tampoco los círculos de Damien Hirst. Así se han realizado pulcramente con técnicas tradicionales por su ejército de asistentes. No hay cabida para cualquier cosa en pintura. Un garabato de Twombly o los chorreados de Pollock sí son pinturas. En cambio, todo ese neopop latino no es pintura, como tampoco lo son los grafitis en los muros. Claro que la pintura podría retomar el protagonismo, o si no, ¿por qué vemos tanta en las ferias vanguardistas de Basel, en París, Miami, Basilea y Hong Kong? Pero sigue ausente en las bienales. Son cosas del mercado y no de las propuestas artísticas, como ya tampoco del soberano curador. ¿Cómo podría hacerse el milagrito de una pintura posicionada de nuevo como en el pasado? Esa pregunta podría ser el reto para los que seguimos empeñados en pintar a pesar de todo. Bueno, como esto es una tertulia, entonces ahora sí les doy la palabra, les cedo el micrófono. Si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Ese molde existe? La última vez que lo presenté fue en la segunda retrospectiva del Museo de Arte Moderno en 2014. Yo la presenté, la bachué medio metida en el molde. Cuando yo te ejecuté la cosa, me fui directamente al fundidor y le dije, me entrega todo, porque ellos guardan todo eso ahí y es un peligro. Me entregan todo. ¿Y tu compromiso? A él no le gustó mucho que le hicieran entregar, porque ahí estaban todos, hasta los Bolívar de la Plaza Bolívar, ¿cómo se llama el escultor? Ni me acuerdo el nombre. Que los mandó a hacer la galería al museo para venderla a los corruptos venezolanos. Pero son especulaciones. ¿Solo se puede hacer una copia del Bache o hay una posibilidad de hacer una serie? No, por mi parte imposible, y por la parte de Constantini me requete imposible. Así de sencillo. A no ser que la compre alguien y diga, vamos a hacer muchas piezas. De cualquier escultura se podría, ¿no? ¿Ah? No, el molde se vuelve a hacer. De esta se podría volver a hacer un molde, porque molde ya no hay. Además, en el proceso de fundición sufren mucho los elementos, porque eso es cera perdida, ¿no? O sea, hacen el elemento en cera, cuando entra el bronce, la cera se va fundiendo. Una de las escenas más impresionantes del cine es la de Tarkovsky en Andrei Rublev, cuando hacen la fundición de la campana, se los recomiendo mucho. Es divina esa escena. ¿Y por qué te preocupaba eso? No, porque ahora o sea, pensé si hay como un compromiso, un contrato para la reproducción. No, eso todo se hizo. Hay una posibilidad de reproducción. Todo esto se hizo clandestino, como la canción de Manu Chao. Buenas noches. ¿Conoce usted posiblemente cuál fue el proceso de conceptualización que llevó a Rómulo Rosso a ofrecer esta obra? ¿Y hasta qué punto de pronto el artista y usted también, que ha hecho el cálculo, pues han estado dialogando con los mitos muiscas, con el universo muisca? Claro, yo hasta que descubrí que realmente la parte muisca del asunto es muy secundaria, a pesar de que está puesta en el más bonito paisaje de Bogotá y sus alrededores, según decía la revista Axis de mi casa. Y a veces me convenzo de que sí, pero es tan cambiante, es que ahora eso parece de otro mundo, se llena de neblina, es impresionante. Bueno, pero la pregunta es muy buena. Y la pregunta es, ¿por qué Rómulo Rosso no dejó ningún boceto? Ahora, en la versión oficial, que hay que poner todo entre comillas, porque yo no dudo mucho de ella, dice Cristian Padilla que encontró una pequeña en París, cuando antes había dicho que le había comprado una subasta en Holanda. Carreta, eso no existía. Eso Rómulo Rosso no hizo una piecita pequeña. En mi opinión, que son especulaciones mías, ¿no? Yo no garantizo nada de lo que digo,
pero yo creo que tengo todítica la razón. Entonces, que vaya uno caminando por París, donde están vendiendo las tarjetas postales, encuentra una Bachué. Después la lleva a la Luis Ángel Arango para una exposición que cuando a mí me mandó la foto, dijo, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es esto? Pues es una versión posterior. No, pero tú fuiste al museo. ¿No fuiste al Banco de la República? Ah, que no hiciste. No. Sí, estuvo en. No sé si la vendería ahí Cristian o no, pero ¿por qué no dejó un boceto, una obra que parece hecha por un aparato estos de láser que hacen esculturas gigantes? Porque es de una precisión increíble, ahí no hay ningún gesto, no hay el más mínimo gesto de espontaneidad, no hay nada, es una obra hecha como si hubiera sido hecha por una máquina de estas, es de una precisión todo. Lo único raro es que tiene 3 firmas de Rómulo Rosso, la firma masónica, la que está aquí, ROU con todos símbolos masónicos, y otra, ¿dónde está la otra? Bueno, por ahí. No, en la cintura no, en la cintura hay un tatuaje que Rodolfo Ballín se le tocó inventárselo casi todo porque ahí es donde estaba más rota la Bachué. Entonces, ¿por qué no dejó ni un texto? Esta gente de la versión oficial dice que fue encargada por un almirante que era muy rico colombiano y que se la encargó a Rómulo Rosso. Qué carreta tan absurda, tan pendeja. Rómulo Rosso fue llevado a París por Alberto Lleras Camargo y los masones y lo trataron como un príncipe, era un muchacho de 26 años salido de Chiquinquirá que no tenía historial, no había estudiado nada ni nada, y lo llevaron para que hiciera esta pieza, a eso lo llevaron. Chévere hacer una película sobre esto. ¿Y por qué? ¿Qué falló? Se tendría que ver con las cuestiones políticas acá de la hegemonía conservadora y el surgimiento del liberalismo, porque el liberalismo y la masonería van de la mano, ¿no? En México muchos presidentes mexicanos han sido masones. Lo que estaba contando yo, que no lo terminé, es que esa escultura de Benito Juárez, un monumento que hizo Rómulo Rosso en cemento para Benito Juárez, un alcalde de la ciudad donde estaba, antimazón, la mandó tumbar con una Caterpillar, con una máquina de esas así, y la firma de Rómulo Rosso, las series que les cuento, está rota así en el mismo sentido que estaba rota la Bachué. Cuando llegó Franco al poder, él mandó a destruir todos los monumentos masónicos. No mató a ningún masón, eso sí es mentira que haya matado masones. Mandó a destruir todos los que generalmente estaban en las tumbas. Y Rómulo Rosso estuvo trabajando con un escultor masón que se encargaban de hacer esculturas para tumbas. O sea, está muy vinculado todo con eso. Rómulo Rosso llega a París, tiene uno de los talleres más hermosos en la París más lujosa, que era la ciudad luz, la ciudad esplendorosa, donde los talleres de artistas eran de gente muy exitosa. Él con un muy buen taller allá, haciendo esta pieza, le toma la foto Chomov, que era el fotógrafo ruso que había llegado huyendo de la revolución, y había fotografiado todas las piezas de Rodin, imagínate, y había fotografiado a Einstein, fotografiando a un muchachito de 26 años esculpiendo, haciendo el papel de que esculpe esta pieza. Es muy extraño, o sea, no hay historia de dónde surgió y por qué. Además es una obra muy elaborada en su imaginería, en su simbología, que parece mandada a hacer, o sea, estudiada paso a paso todos los elementos. Además, Rómulo Rosso en este consulado, en este pabellón de Colombia, transformó todo en un templo masónico y nadie se daba cuenta. El escudo de la entrada de ahí, de plena consulado de Colombia, es un horroroso escudo masónico que es una alteración del escudo colombiano, y nadie se quejó, nadie lo vio. Es la cosa más rara. Ahora que Petro quería cambiar el escudo y quería poner un chulo seguramente en lugar de Rómulo Rosso es terrible, ustedes lo pueden buscar por internet, es tremendo. Y todas esas piezas gigantescas que quedaron allá, que una muchacha que el papá fue cónsul allá, llegó de noche y no había luz, pasó la noche más terrorífica de su existencia viendo esas figuras que se
que se aparecían y desaparecían con las luces de las velas, impresionante. ¿Y la otra pregunta cuál era? Si quizá esto ha llevado a entrar en diálogo con los mitos y el universo Muisca. Sí, claro, claro que sí se estudió porque es el mito más bello que existe en la cultura precolombina, tal vez de Colombia y de muchas partes, un mito de creación, de fecundidad, muy, muy bello el mito, y entonces tiene todo eso, de que surgió, y por eso fue que hicimos todo el recorrido por los lugares sagrados muiscas, pero hasta ahí llegó la cosa, porque se desvió hacia el lado de la masonería, hacia su lado, digamos, ya no regional, sino global, de ver la pieza dentro de una globalidad. Y era muy curioso que donde surge la masonería, donde tuvo más fuerza, es donde llegó con la exposición que me invitó Juan David, que era Londres, ¿no? Donde allá es muy pesado y sigue siendo muy pesada la cuestión masónica. También me decían ahora en Marruecos que en Bélgica la masonería es muy poderosa y también que la Unión Europea, el 55% de sus miembros son masones, ¿no? Son datos al lado de un caso que parece como una sociedad secreta que está pasada de moda, que es para los viejos, pero no, la acción es muy fuerte y la agenda globalista, la Agenda 2030 coincide mucho con la masonería y todos los alcances que han tenido son alcances masónicos contra la religión católica y por hasta el wokismo es masónico. Maestro, buenas noches. Mis dos preguntas no tienen nada que ver con la Bachue, pero siento que pues al conocer usted tanto de los chismes del arte es vital que se hagan. ¿Ah? La primera es más personal de por qué usted escoge La Calera y no otra parte de aquí del área metropolitana para su casa, porque muchos artistas viven en La Macarena, viven en el centro de Usaquén, viven incluso en Teusaquillo, en La Soledad o en El Recuerdo. Y la segunda pregunta es, el año pasado yo leí la revista Bocas y bueno, fue muy famosa por muchas entrevistas, pero el artista de los collages, Manrique Figueroa, que está desaparecido desde 1981, supuestamente se contacta con Eduardo Arias, alguien que dice ser él, que debería, y da una entrevista de que aún sigue con vida, que está en Colombia y que vive en Bogotá. ¿Qué tan cierto puede ser eso si Manrique Figueroa podría llegar a tener, si aún vive, estar llegando a los 100 años? No, nunca existió, es un invento de Lucas Ospina. Es totalmente una ficción, qué bueno que lo creas real. Es casi como Rómulo Rosso, que se va y no vuelve a Colombia, nunca podía ser una figura legendaria. Nunca volvió a Colombia, ni una carta, ni nada, nada, nada. Colombia seguramente les había cacho o qué, pero él no volvió, ni hizo mención de la Bachue. Y han aparecido nuevas piezas de Rómulo Rosso, como aparecen nuevas de Obregón, como aparecen nuevas de Negret, como aparecen nuevas de Ramírez Villamizar. Esos los artistas no mueren, ellos quedan ahí haciendo obras después. Pues alguna gente los llaman falsificaciones, pero es muy interesante. O sea, que aparezcan los Obregones que han aparecido ahora son más bellos que los de su época y nunca habían sido mostrados. ¿De dónde diablos? Por favor, revisen eso. Pero que a la gente no le importa mucho. Ahora van a aparecer boteros también. Pero como fue tan prolífico, de pronto no necesita tanto. Pero van a valer mucha plata. Bueno, boteros sí hay falsificaciones, tanto así que una vez en Christie's hice una portada y tuvieron que retirarla porque era falsa. Y cosas así se dan. Pero también es la proliferación de obras de los artistas ya muertos, es increíble, increíble. Y especialmente en Colombia, pero claro que las mandan a hacer también a España, y en España hay unos falsificadores de primera categoría. Una vez me invitaron a revisar un Miró estaba en la caja de una aseguradora, en la caja fuerte, llamamos a Monsalva que le hiciera foto, costó un poco de plata esa foto, se mandó eso a la Fundación Miró y dijo falso de toda falsedad. Entonces es muy arriesgado eso de eso.
Pero es muy curioso, el caso de Rómulo Rosso es muy particular y también es parte del mito que se ha generado y es lo que lo hace la Bachué tan importante en este momento. Es también las historias, como ocurrió con la Mona Lisa, que si no es por el robo no sería tan importante como lo es ahora. Cuando se la roban después empezó los bigotes que le puso Duchamp, después tantas versiones, después tantas reproducciones. Todo lo que va alrededor de ella es lo que hace el bloque fuerte del arte contemporáneo, es lo que está al lado de la obra, más que la obra misma, que se vea la obra misma, pero ahora a raíz de todo este discurso, también las obras del pasado se han empezado a ver transversalmente, ¿no? A medio lado, o sea, verle otras cosas, o llegará el día en que va a ser más interesante estudiar las grietas en la Mona Lisa que la misma Mona Lisa. Voy a hacer antes de la señora una pregunta yo. Maestro, dos cosas. Yo en un recorrido que he hecho por la región de Iguaque, Arcabuco y toda esa zona encontré una escultura que se llama El Ángel el Guardián de los Bosques, que es hecha por el maestro Julio Capito Abril. ¿Sí? Y bueno, pues yo quisiera como ver si su merced tiene alguna noción acerca de la obra de él, que esté conectada pues con lo muisca o lo chibcha. Yo creo que tuvimos obra de él en la exposición de la Bachué. Yo tengo, pero si tienes una foto se me la mandas. Yo no la conozco. Sí, yo tomé fotos. No, allá en Medellín me llevaron también a ver la Bachué de Betancourt, ¿cierto? Horrible esa cosa. Uy, qué cosa tan fea. Y lo segundo para comentar es si yo tengo una relación con lo muisca chibcha por mi linaje y por mi familia, en cuanto a usos y costumbres, y actualmente tengo un poco sobre mis hombros la tarea como de ayudar a recomponer y resignificar el pensamiento ancestral muisca chibcha desde la imagen y desde lo visual. Entonces me he venido planteando la pregunta de hoy día, ¿qué vehículos podría uno empezar a explorar para comunicar lo que hoy día se representa como lo muisca chibcha? En relación con este rescate. No soy escultor, no soy nada de eso, pero sí estoy buscando vehículos o ideas en relación con esto de cómo recomponer y resignificar este pensamiento ancestral y los usos y costumbres que yo estoy aprendiendo y las historias que estoy conociendo a través de los abuelos y abuelas que todavía persisten en el territorio de Suba, sobre todo. Me hago estas preguntas y de pronto pues aprovecho para una vez estaba con mi hija y ella es muy aficionada a las piedras. Y nos pusimos a hablar con la chica que las vendía y nos dijo que había un grupo que se reunía que era muisca. Tú debes conocerlo seguramente. Le pregunté a alguien y me dijo, no, son grupos, eso no, de descendencia muisca no hay. Lo que pasa es que hay grupos que se forman para tener las ventajas que da el gobierno para los grupos indígenas. O sea que son un poquito dudosos como la Bachué misma. Bueno, pero esos son otros asuntos, pero lo que tú dices, el medio mejor, pues el dibujo, la música, importantísima, los instrumentos, la fotografía, el video, tantas cosas que hay para poder trabajar todo eso. Me parece a mí muy interesante que lo trabajes. Maestro, yo quería preguntarle, me queda claro que la pieza que está en el piso debajo es una representación de la fuente donde fue emplazada la obra originalmente, pero nos estaban dando el relato de las piezas y la fluidez que tienen las piezas alrededor y saltamos de tema. Entonces me gustaría que me contaran un poco más de las piezas que tiene la Bachué alrededor. Lo que pasa es que cuando me plantean ellos, yo digo, yo voy a hacerle una escenografía a la Bachué. Entonces empecé a hacer con fique, con yute, unos cuadros muy largos y los colgué afuera de la casa y trabajé eso mucho tiempo. Después me di cuenta que esos cuadros se transparentaban hacia el otro lado, entonces que lo ibas a trabajar por los dos lados, las dos caras. A mí estaban las dos caras de la Bachué, ¿no? Como la cara oculta de la luna y esas cosas. Entonces empecé a trabajar el tema de las dos caras, que ya lo había trabajado en otra época. Y después decidí hacer una mesa muy grande en el taller de 3 metros por 3 y empezar la obra a trabajarla así. Al final decidí hacer la plegada como se ve ahí,
que la obra se pliega y va montada sobre láminas de acrílico para que se viera al revés. Y se monta con aluminio y quedaba muy simpático eso, plegados los cuadros, son unos cuadros de unos círculos de 3 metros por 3, pero van plegados. Lo de abajo, que te quedó claro, no es tan claro, porque no es una representación. Originalmente se iba a colocar una base de grafito, que yo trabajo mucho el grafito, y Juan David me dijo, ¿por qué no colocamos un cuadro suyo? Yo dije, me parece el colmo que usted va a proponer semejante estupidez. Y me convenció y ahí quedó. Yo dije que yo cómo voy a poner el cuadro ahí en el piso, que le ponen una bacho encima. Esto que se ve aquí, estas patas, fue lo primero que hice, que era un proyecto para una escultura, para un edificio aquí en Bogotá que nunca se hizo, y lo rearmé para darle patas a la bachoya que iba a caminar. Entonces son las patas de la bachoya y la volvían ya más original, o sea, era darle... Y la otra intervención que tuvo fue que, donde fue la corte, yo cada vez que le hacía una foto en los distintos espacios de la calera, le hacía un huequito con un taladro. Entonces fueron 33 huequitos, que es el número masónico de los 33 grados centígrados, 33 grados Celsius. Entonces, después me dijeron un proyecto para hacer con esmeraldas, y dije, sería muy bueno ponerle una esmeraldita a cada huequito de eso, y ya queda la obra perfecta. Entonces después dijeron que la bache no tenía nada que ver con las esmeraldas. Yo dije, no, claro que sí, porque ella es la mamá de, ¿cómo se llama? De los dos, la pareja donde apareció una... ¿Ah? De Fura y Tena, que eran las lágrimas de Tena que se convertían en esmeraldas, y tiene una escultura muy fea allá en Muso, muy fea la escultura, pero yo pensaba que esta podía ser más del símbolo de las esmeraldas, menos mal dijeron que no. Fuimos hasta con Juan David a una reunión. Yo me alegro mucho que hayan dicho que no, porque eso es meterse más en líos con este asunto. Y hay suficientes líos con esta pieza. Acompañarnos, muchas gracias al maestro Carlos Salas por su presentación y por hablarnos de su obra. Gloria Luz nos invita, Gloria Luz, a la pasta de la tertulia, y quedan invitados a la última tertulia del año en la residencia del embajador de Suecia, quedan invitados a las tertulias del próximo año. Muchísimas gracias.